Bueno, buenos días chicos y chicas. Aquí tenemos un nuevo problemita de estática en el que tenemos 4 fuerzas y nos pide que dibujemos la resultante y luego vamos a calcular pues su módulo, su ángulo y también sus componentes. Para calcular la resultante podríamos ir tirando líneas paralelas a cada una de las fuerzas y entonces nos va dando. Esta sería la resultante de la fuerza 1 más la 2, esta que nos quedaría aquí, ¿vale? Y así sería sucesivamente un poco con todas. Pero otra de las formas sería ir poniendo, pues eso, primero pongo aquí la fuerza 2, luego le sumo la fuerza 3, que va a ser esta de aquí, y luego le sumo pues esta fuerza 4 y se la pongo aquí. Y la fuerza resultante final pues nos va a quedar algo como esto. ¿Vale? Eso sería así en resumen y de forma muy poco bonita, cómo sería la resolución gráfica de este sistema de fuerzas. Si lo queremos poner un poco más bonito, pues aquí tenemos cómo iríamos poniendo la paralela a la fuerza 2, la paralela a la fuerza 3 partiendo del punto al que habíamos llegado, la paralela a la fuerza 4 partiendo del último punto al que habíamos llegado, y aquí tendríamos lo que sería la fuerza resultante, que se parece un poquito pues a lo que hemos llegado antes. Vale, ahora vamos a hacerlo como sería pues poco a poco, ¿no? Está bien gráficamente, pero poco a poco. Tendríamos fuerza 1 y fuerza 2 y la resultante sería pues eso, ¿no? Tenemos una paralela por aquí, otra por aquí y esta sería la fuerza resultante de estas dos. Partiendo de esa fuerza resultante de estas dos y combinándola con la fuerza 3, pues nos va a quedar algo como esto, ¿no? Trasladamos aquí la fuerza 3 y la nueva fuerza resultante, vamos a llamarle fuerza resultante 2, es esta que nos queda aquí. Por último, con la fuerza resultante 2 y la fuerza 4, pues tiramos estas líneas paralelas y nos va a salir la fuerza resultante final, que al fin y al cabo aquí la tenemos independizada y es exactamente igual que lo que habíamos calculado anteriormente. Muy bien, pues teniendo esto vamos a ir ahora poco a poco calculando las componentes de cada una de ellas para ser capaces de calcular la fuerza resultante final, ¿vale? Para ello vamos a necesitar calcular la fuerza resultante en el eje X y lo que sería aquí la fuerza resultante en el eje Y, ¿vale? Que al fin y al cabo la fuerza resultante en X, la componente X de la fuerza resultante, va a ser la suma de las componentes X de todas las fuerzas, como tenemos aquí. Y la componente Y de la fuerza resultante, análogamente va a ser la componente Y, la suma de las componentes Y de todas las fuerzas, ¿vale? Algo como esto, en resumen. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conocer cada una de las componentes de nuestro sistema de fuerzas. Pues vamos con ello. Venga, vamos a descomponer la fuerza 1. Y tenemos la componente X y la componente Y. La componente X de la fuerza 1 es toda ella, porque está completamente en el eje X. Es completamente horizontal, ¿vale? Entonces la fuerza 1 directamente podemos saber que son 5 newtons. Y como no tiene nada en dirección vertical, es decir, no tiene ningún ángulo esta fuerza, simplemente es paralela al eje horizontal, pues sabemos que la componente en Y va a ser 0. Vamos con la fuerza 2 y tenemos que fuerza 2x, en este caso nos pasa al contrario. Tenemos que va a ser 0 newtons porque es completamente vertical y la fuerza 2y, es decir, el componente Y de la fuerza 2, va a ser los 4 newtons que ahí nos indica. Muy bien, vamos con la fuerza 3. Sabemos que tiene un ángulo de 45 grados, que aquí se me ha olvidado marcarlo. Vale, para el cálculo de F3X y F3Y tenemos que tener cuidado con una cosa. Y es que sus componentes son estas de aquí. Esto sería F3X y esto que nos viene aquí va a ser F3Y. Si nos fijamos, esto como mira hacia la izquierda es negativo y este como mira hacia abajo pues es negativo, ¿vale? Ya sabemos que los ejes positivos son en este sentido. Entonces, simplemente, una vez que sabemos eso, podemos utilizar este 45 grados de aquí, sin miedo, pero sabiendo que nos tiene que dar negativo el resultado final, ¿vale? Entonces, podríamos poner 3 por menos el coseno de 45, y esto ya nos va a dar negativo y podríamos ponerlo así. Otra forma de hacerlo, si os resulta más sencilla o si no os queda claro cómo lo estamos poniendo, es que podríamos decir que este ángulo es 45 más 180, que sería 225.
Entonces podría ser 3 por el coseno de 225 y 3 por el seno de 225. Y ya directamente os va a dar unos resultados negativos, ¿vale? Será algo así como 3 por menos raíz de 2 entre 2 y 3 por menos raíz de 2 entre 2. Pero ya os digo que si ponéis coseno o seno de 45, que os va a salir positivo, le pongáis un signo negativo e indiquéis aquí que sabéis a qué os estáis refiriendo, ¿vale? Venga, pues esto sería menos 2,12 y menos 2,12 newtons en ambos casos. Bien, vamos con la fuerza 4, ¿vale? Nos pasa un poco parecido en uno de los casos. Tenemos fuerza 4x, fuerza 4y, y la componente 4 y la componente x sabemos que es positiva, pues nos viene en este sentido. F4x es positiva, pero cuidado porque F4y es negativa, ¿vale? Entonces nos pasa un poco parecido, pero en este caso es incluso más sencillo, porque le podemos decir que simplemente va a ser 6 por el coseno de menos 60 y 6 por el seno de menos 60 grados. Y de esta forma ya nos va a salir negativo. En el caso de la x, esto nos da 3 newtons porque es la mitad, y en el caso de la y nos da menos 5,2 newtons. Vale, para saber si es el seno o el coseno, tened siempre en cuenta esto, ¿no? Si estoy calculando esta F4X y está tocando al ángulo que yo conozco, pues es el coseno, ¿vale? El que toca el ángulo es el coseno y el contrario al ángulo, que os liáis a veces con esto, sería el seno, ¿vale? El contrario al ángulo del que conozco. Simplemente como truco un poco de memoria. Vale, ya tenemos todas las componentes de cada una de las fuerzas, pues vamos ahora con la fuerza resultante, en la componente X de la fuerza resultante y la componente Y de la fuerza resultante, que no dejan de ser el sumatorio de las fuerzas de cada una de las componentes de las anteriores, ¿no? Tendríamos que esto sería 5, esto de aquí, más, bueno, menos 2,12 más 3. Y en el caso de la Y, pues tenemos que va a ser, y esto nos queda 5,88 newtons en la X y menos 3,3 newtons en la Y. Entonces podríamos representar el vector fuerza resultante como 5,88 menos 3,33. Y este sería el vector. Vale, ahora nos queda calcular su módulo y el ángulo que forma con la horizontal. Pues entonces voy a borrar ahora un poquito esto. Vale, y aquí mismo lo podemos hacer. Vale, el módulo de la fuerza resultante, según el teorema de Pitágoras, pues no va a ser más que esto, ¿no? 5,88 al cuadrado más 3,33 al cuadrado. Y esto nos da 6,74 newtons, va a ser su módulo. Y el ángulo, fijaos que ya sabemos más o menos dónde nos va a quedar, por eso es importante que gráficamente os situéis un poquito, pero una vez que tenemos esto, también lo podríamos pintar gráficamente, ¿no? Si tenemos este de aquí y nos dice que es 5,88 positivo y 3,33 negativo, pues tenemos que será esto de aquí, ¿no? Entonces sabemos que el ángulo nos viene en el cuarto cuadrante, ¿vale? 1, 2, 3 y cuarto cuadrante. Entonces sabemos que va a ser un ángulo negativo con respecto al eje o X positivo, ¿no? Mira, pues el ángulo alfa lo podemos calcular sabiendo que la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto entre el cateto contiguo de ese ángulo, ¿vale? Fijaros que si tenemos esto en este caso, tengo aquí FRI y tengo aquí FRX y este es el ángulo que quiero calcular, ¿vale? Entonces sabemos que tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo. Venga, pues de aquí para despejarlo simplemente ponemos que alfa es el arco tangente, shift tangente en las calculadoras, por si preguntáis, del cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y esto nos da básicamente 30 grados. A ver, de hecho si le ponéis ya el menos 33, menos 3,33 y 5,88, pues va a salir efectivamente menos 30 grados, ¿vale? Importante que os esté quedando un ángulo que coincida con esto, ¿vale? Si en algún otro problema no os está quedando este signo como debería, pues bueno, lo indicáis con respecto al dibujo para saber a qué ángulo os estáis refiriendo, ¿vale? Pero en un principio
este sería el problema y estos serían los resultados que pide. Módulo, ángulo y las componentes del vector fuerza resultante. Bueno, ya que hemos hecho el anterior, vamos a hacer este muy rápidamente para ver qué resultados nos da, porque nos va a quedar el vector resultante en otro cuadrante y lo podemos ver. No lo voy a pintar tan bonito, pero por ejemplo yo tengo aquí la fuerza 2 y ahora le pondría la fuerza 3, que sería esta, y el vector resultante pues me va a quedar algo como esto. Fuerza resultante, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo muy rápidamente, sin entrar en tanto detalle, pero entramos, ¿no? Venga, fuerza 1, tenemos lo mismo. El vector X, perdón, la componente X y la componente Y. La componente X del 1 va a ser esta de aquí. Aquí tenemos F1X, que como está tocando este ángulo es su módulo, que es 5, por el coseno de ese ángulo, ¿vale? Y la componente Y, que va a ser esta de aquí, F1Y, va a ser 5 por el seno del ángulo, porque está en el lado contrario, lo que estamos buscando. Venga, en este caso tenemos que F1X es 2,5 newtons y F1Y son 4,3 newtons. Vale, podríamos poner esto que no lo hemos puesto antes, que el vector F1 es este, 2,5, 4,3. Vale, vamos con el vector F2. Mira, deberíamos poner un poco esto, la verdad, pero bueno. F1X, perdón, F2X, F2Y. Y tengo aquí F2X, pues efectivamente es menos 6 newtons. Solo tenemos componente X, como vemos aquí. Y en dirección hacia la izquierda, es decir, en dirección negativa. Y no hay componente Y, por lo tanto F2Y es nada, es 0. Vale, el vector F3 nos pasa algo parecido. No tiene componente X porque es vertical hacia abajo y solo tiene componente Y, que como es hacia abajo pues es negativa, menos 2. ¿Qué nos queda el vector fuerza resultante? Pues como hemos hecho antes, sumamos las componentes en X, que en este caso simplemente es 2,5 menos 6, y sumamos las componentes en Y, que en este caso es 4,3 menos 2. Y ese vector me da menos 3,5 newtons en X y 2,3 newtons en Y. El vector fuerza resultante, por lo tanto, va a ser menos 3,5, 2,3. Efectivamente me coincide un poco con esto, ¿no? Yo podría contar que esto más o menos será menos 3 y que esto más o menos será pues 2, ¿no? 2,3 y menos 3,5. Vale, entonces más o menos nos cuadra. Vale, ahora es lo que tenemos que tener un poco cuidado cuando nos pide el ángulo. Bueno, primero nos pide el módulo, vamos a hacer el módulo, que esto es fácil. Tengo huequito aquí, así que sigo por aquí. Y esto me da más o menos 4,2 newtons, el vector fuerza resultante. Y su ángulo, fijaros que ahora vamos a calcular este ángulo de aquí. Es importante saber qué ángulo estamos calculando, que para efectivamente hacer lo mismo antes, que tangente del ángulo es el cateto opuesto, que tenemos aquí FRI, entre el cateto contiguo, que es FRX, ¿vale? Cateto opuesto FRI entre FRX. Vale, y el ángulo va a ser, pues ya hemos dicho, que arcotangente de eso, FRI entre FRX. Y el ángulo, ya haciéndolo, nos va a quedar 33 grados. Vale. Pero es importante que sepamos que 33 grados es esto. Y que no es todo lo que viene aquí. ¿Vale? Porque ese otro ángulo que nos pueden pedir, nos pueden decir el ángulo con el eje OX positivo. ¿Vale? Entonces no sería este. Nunca se estaría refiriendo a este. Se estaría refiriendo a este. Que le voy a llamar alfa prima en este caso. ¿Vale? Entonces alfa prima va a ser 180 menos 33. Que eso nos queda 147 grados. Bueno, pues hasta aquí. Este sería el problema. Veis que este es muy rapidito y el anterior en realidad también. Simplemente pues si nos paramos y vamos poquito a poco pues nos lleva un ratito. Así que nada, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.